Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En estos últimos días hemos estado meditando sobre la situación en que se encontraba el Imperio Romano cuando Jesús vino al mundo. Hoy hablemos de la situación religiosa de aquel tiempo. Grecia y Roma estaban en una severa crisis religiosa cuando Jesús vino al mundo. En Grecia, donde sabemos que había muchos dioses, el pueblo terminó por caer en la incredulidad, debido a que el pensamiento racional hacía una fuerte crítica al mundo de los dioses. Esta visión del mundo de los filósofos griegos no dejaba lugar en realidad para ninguno de los dioses. Además, cultos orientales fueron llegando a Grecia y fue provocando esto que los griegos, en vez de purificar su fe, la fueran mezclando con esos cultos de otras tierras de Oriente. Es lo que conocemos como sincretismo religioso. En Roma, la religión consistía en hacer solamente rituales para aplacar a dioses vengativos, y esto no convencía ya a nadie. El culto a la ciudad se había convertido en culto al emperador, lo cual era más un servilismo político que un hecho religioso. Había también cultos orientales en Roma. La capital del imperio rebosaba de magos, astrólogos, adivinos y charlatanes de todo tipo. Ni los dioses antiguos romanos ni los dioses griegos respondían ya a las preguntas del hombre sobre el más allá, sobre sus deseos de vida después de la muerte. Por eso, ansiosos de salvación, los romanos se volvían a cualquier forma de religiosidad que respondiera a esa necesidad. Esas religiones mistéricas aportaban algo que atraía a las almas romanas. Había sed de cosas maravillosas, y estas religiones trataban de explicar al hombre cómo debía comportarse moralmente para asegurar su vida después de la muerte. Había una gran diversidad de cultos, templos a Isis y Osiris, o a Cibeles, que era una diosa negra venida de Frigia, Astarte, Afrodita, Mitra y otros más. El pueblo romano, la masa, vivía una religiosidad supersticiosa, centrada en la astrología, en ritos de magos y pitonisas que adivinaban el futuro. Se consultaban las estrellas para salir de viaje o para hacer alguna compra importante. Los emperadores también consultaban a adivinos y a magos antes de emprender una campaña militar. Los templos a Esculapio eran famosos y eran frecuentados por enfermos y lisiados de todo tipo. Había pues en Roma un enorme vacío espiritual y una gran confusión. Sin embargo, se soñaba con un cambio en el mundo. Hay un poeta famoso, Virgilio, poeta romano que murió 19 años antes de Cristo, y él escribió unos extraños versos anunciando el nacimiento de un niño milagroso que traería una edad de oro para el mundo. Pues esta sed que había en los corazones de aquellos antiguos romanos hizo posible la llegada del Evangelio, aunque no fue fácil para el cristianismo, porque el cristianismo vino a anunciar a un Dios que murió como un delincuente para salvar a los hombres, y esto chocaba con el mundo filosófico y religioso de aquella época. Si echamos una mirada al mundo actual, encontraremos también que estamos viviendo en una severa crisis religiosa, simplemente porque el laicismo, es decir, esta visión de la vida que no toma en cuenta a Dios, ha ido empujando a la mayoría de la población occidental al ateísmo. Aunque quizá muchos dicen que creen en Dios, en realidad Dios es simplemente un adorno en la vida, pero que no influye en la manera de vivir de muchísimos cristianos. Y si echamos una mirada
a la religiosidad de nuestro pueblo, nos daremos cuenta de que estamos invadidos de cultos que también han llegado de Oriente. Toda esta religiosidad de la nueva era y de cultos esotéricos han traído una gran confusión en nuestro pueblo. Y si agregamos la superstición, la brujería, los curanderos, los adivinos y aberraciones como el culto a la muerte o a la mal llamada Santa Muerte, nos damos cuenta de que hay una gran crisis religiosa en nuestros tiempos. Pues a este mundo viene Jesús. ¿Cómo me preparo para recibir al que va a nacer entre nosotros? Quizá haya en mí formas de religiosidad que no son adecuadas, que son incompatibles con el cristianismo. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Toda la historia está orientada hacia Él. Que nos separemos de toda religiosidad supersticiosa, de toda falta de fe, de toda confusión, y que nos adhiramos únicamente a Jesucristo, a quien encontramos en su palabra, en los sacramentos de la Iglesia, y ahí donde la caridad se pone en práctica. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.